Hermanos, la idea de un nuevo templo surge de la incapacidad del antiguo templo para cubrir las necesidades más íntimas del pueblo. El templo de Salomón podía contener los actos rituales de adoración, pero era incapaz por sí mismo de que los adoradores realizaran los rituales de la forma correcta. Se suponía, si ustedes leen Reyes, se suponía que el templo tenía tanta belleza, el templo de Salomón tenía tanta belleza, que cuando las personas se acercaban a ver el templo, no podían pensar sino en el Dios que habitaba dentro. Sin embargo, los israelitas se acostumbraron a la belleza de este templo y olvidaron la belleza también de la oración que se realizaba dentro. Olvidaron la belleza. Por eso el Señor destruye el templo de Salomón, porque los adoradores habían perdido la hambre por el templo y por Dios mismo. Por eso habían corrompido los rituales y por eso habían corrompido la adoración. ¿Cuál era la solución del Señor? Destruir el templo y construir un nuevo. Y no solamente uno nuevo, sino con rituales nuevos, diferentes, para llevar al pueblo a la verdadera. Pero antes de meditar en el texto, entendamos por qué los israelitas empezaron a menospreciar y a profanar el templo. Muchos israelitas, con el paso del tiempo, se cansaron de la complejidad de los sacrificios. Les parecía tedioso llevar cada día las ofrendas, calcular las medidas, revisar los animales, seguir los rituales detallados, presentarse en el templo todos los días. Yo quiero que ustedes imaginen su vida como sacerdotes. Todos los días, mañana y en la noche, sin detenimiento, revisar animales, certificaciones, calcular medidas, limpiar sangre, ponerlos en las brasas, dar. Poco a poco, la adoración de ellos se volvió mecánica. Menospreciaron el altar, descuidaron los días santos, ofrecían lo peor del rebaño y buscaron vivir para sí, intentaban lo mínimo. Por eso el Señor declaró que no soportaba más sus sacrificios y que sus lunas nuevas y sus festividades eran abominación. El fuego del altar no podía ocultar su humo. Dios rechazó su adoración porque no nacía de la fe, ni del amor, ni de un corazón quebrantado. Pero siempre hubo un remanente, siempre hubo un grupo pequeño de personas. En medio de la apostasía, verdaderos creyentes que no veían la ley como una carga, sino como un deleite. Amaban la belleza del sacrificio diario, no por la sangre en sí, sino por lo que representaba. La sustitución, el perdón, la paz con Dios. Sabían que no era el animal el que estaban amando, sino la promesa de Dios detrás del sacrificio. Y cuando el humo subía al cielo y el aroma llenaba el aire, sabían que era olor agradable al Señor, no por el cordero común, sino por la fe que le acompañaba. Para ellos, para este grupo de creyentes en Israel, cada medida, cada rito, cada regulación no era una carga, sino una bendición. Sabían que era una forma de acercarse al Dios Santo con reverencia. De esta manera el Señor inicia determinando las medidas de cada cosa que se le ofrecerá, para que todos de hecho entreguen lo justo al Señor, especialmente en el pasado. Ahora, delante de este texto lleno de medidas, procedimientos, sacrificios y repartos, nosotros corremos el riesgo que muchos israelitas hicieron. Ver esta adoración que está escrita en este texto como algo tedioso, pensar que lo santo es aburrido, que tanto detalle puede ser innecesario, especialmente ahora en el nuevo pacto, y que Dios pide demasiado.
porque es una complejidad. Pero cuidado, hermanos, esta actitud fue precisamente la que llevó al pueblo a menospreciar el culto, a ofrecer lo que no les costaba, a olvidar la santidad de Dios y ser finalmente desechados por Él. No cometamos el mismo error. No dejemos que la precisión de las escrituras nos parezca exagerada. Cada línea, cada medida, cada ofrenda nos enseña que Dios es digno de un culto reverente, cuidadoso y santo. Que no se enfríe nuestro corazón al ver lo detallado del texto, sino que se encienda en gratitud al saber que Cristo perfeccionó todo esto para darnos un acceso a una nueva adoración bajo un nuevo gobierno. Es como se llama este sermón, una nueva adoración bajo un nuevo gobierno. Empecemos nuestra lectura, hermanos, Ezequiel 45, versículos 10 al 12. Dice la palabra de nuestro Señor: balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. El efa y el bato serán una misma medida. Que el bato tenga la 10ª parte del homer y la 10ª parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer y el ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o será una milla. Estos 3 versículos funcionan como una bisagra para conectar la primera parte del 45 y esta segunda parte del 45. Si ustedes pueden echar un ojo y recordar el sermón de la última ocasión, en la primera parte se habla de la repartición de la tierra para que una parte sea para el templo. Y la palabra que nos debía quedar era que era lo justo. Era una porción específica que el Señor pedía para el templo, para los sacerdotes y para los levitas. Y en esa idea de ser lo justo, empieza también con las balanzas justas, el efa justo y el bato justo. ¿Qué medidas deben utilizar entonces? Aquí lo establece. Primeramente menciona 2 medidas. Ustedes pueden ver ahí, es el efa y el bato. El efa era una medida que se utilizaba para productos secos, lo que nosotros podríamos hacer es manías, es algo por el estilo. Mientras que el bato, el otro, era una medida para líquidos. Ambos tenían la medida de ser la 10ª parte de un homer. Tanto el efa como el bato eran el 10% de un homer. Solo que, como dije, el efa era para granos y el bato era para líquidos. Homer significa asno. ¿Qué significa esto? Entonces, espero que ustedes lo deduzcan. Era lo que soportaba un asno. Entonces, la carga que soportara un asno, más o menos, eso era un homer. Y la 10ª parte era un bato y un efa. Un efa para granos y un bato para líquidos. Y un homer equivalía más o menos a 220 litros. No sé si han visto un recipiente de 220 litros, un poco grande, un tonel, podríamos mencionar. Y entonces un efa era el 10%, sería 22 litros, ¿no? 22 litros. Y el bato era también el 10%, que también es 22 litros. Que también será un tambo pequeño, ¿no? Además, define las medidas monetarias, pero exactamente la medida de peso de las monedas de metales preciosos como el oro y la plata. Dice acá que un ciclo equivale más o menos a 11.4 gramos. Y se nos dice que un ciclo es 20 geras. Eso significa que una gera son 0.57 gramos, es casi nada. Y por último se nos dice que equivale a 20, 25 y 15 ciclos, que suman 60 ciclos. Una mina, dice que es una mina es de 60 ciclos. Y estas son las medidas, no solo para el comercio de los habitantes en esta nueva ciudad, sino para las medidas que se van a entregar en el templo. Esta nueva ley ceremonial incluye 6 aspectos importantes para entender la dignidad de nuestro Dios. Y quiero hacer una aclaración. Estas nuevas medidas, estos sacrificios, son, si ustedes pueden leerlos, tal vez recuerden la ley de Dios de Éxodo a Deuteronomio, pero es algo diferente. No son las mismas medidas, no son los mismos animales que se usan. Es una nueva ley porque hay un nuevo gobierno. Versículo 3, hermanos. Esta será ofrenda que se ofrecerá la 6ª parte de un efa por cada homer del trigo y la 6ª parte de un efa por cada homer de la cebada. Ok, empezamos, ¿no? La primera ofrenda
dice que es la sexta parte de un efa por cada homer de trigo. Entonces, si el israelita cosechaba un homer, es decir, una carga de trigo, 220 litros, debía ofrecer la sexta parte de un efa. Y espero que estén haciendo la matemática, ¿no? Entonces dijimos que el efa es la décima parte de un homer y la ofrenda es la sexta parte de un efa. Entonces, si más o menos eso, si la carga es así, y el efa es la décima parte, la ofrenda es la sexta parte del efa. Esto significa que eran más o menos 3.7 litros lo que se entregaba, algo muy pequeño, ¿no? Una especie de bote pequeño. Esa era la primera ofrenda. La ofrenda era la sexta parte de un efa, que era 3.76 litros, e igual es con la cebada. Era para el trigo y para la cebada. Una sexta parte de un efa por cada homer de cebada. Entonces, si cosechaba otro homer, era otra sexta parte de una efa. Vamos con la siguiente, la ofrenda del aceite, versículo 14. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un bato de aceite, que es la décima parte de un coro. 10 batos harán un homer, pero porque 10 batos son un homer. Vamos con el siguiente, entonces es el aceite. El Señor añade esta otra medida que no he hecho anteriormente, que es el coro. El coro dice que 10 batos son un coro. Y si ustedes miren la parte de arriba, dice que 10, la décima parte de un homer es un bato. Esto quiere decir que un homer y un coro tienen la misma medida. Un bato es la décima parte tanto de un coro como de un homer. Y la diferencia es que el homer es una medida de sólidos y el coro es una medida de líquido. En cuanto a la ofrenda, dice que por cada coro de aceite, cada coro, una carga de asno, deben ofrecer un bato, es decir, 22 litros de aceite, que también es grande, lo que debía ofrecerse de aceite. Ahora pasamos a la ofrenda animal, esa fue la ofrenda vegetal, que son 3, cebada, trigo y aceite, y ahora pasamos a la ofrenda animal, versículo 15. Y una cordera del rebaño de 200 de las engordadas de Israel, para sacrificio y para holocausto, para ofrendas de paz, para expiación por ellos, dice. Entonces, si el israelita tenía 200 corderos, debía entregar por cada 200 uno solo. Debía entregar uno solo. Esa era la ofrenda regular al Señor. ¿Y en qué concepto era? Dice acá que era para sacrificio, para holocausto, para ofrendas de paz, para expiación por ellos. Es importante que diferenciemos esto. Sacrificio es todo, matar. Holocausto. ¿Qué es el holocausto? El holocausto es, porque probablemente lo hemos escuchado en la Segunda Guerra Mundial. El holocausto era quemar completamente el sacrificio. Estaban al fuego y tenían que consumirse hasta el último mes. Y la ofrenda de paz era también un sacrificio, pero con el propósito que hubiera paz con él. Y la de expiación es que el Señor quite nuestra culpa. Son diferentes aspectos de la salvación. Así que esta cordera, por cada 200 corderos que tuviera alguien, servía como sacrificio, holocausto, para paz y para expiación. Para que haya paz con el Señor y para que quite la culpa de quien lo ofrece. Seguimos leyendo versículos 16 y 17. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo, en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Entonces, a diferencia de la ley de Moisés, ellos no tenían que llevar estas ofrendas al sacerdote, sino que se las tenían que llevar a este nuevo príncipe. Y este nuevo príncipe era encargado de llevar las ofrendas al templo y que ahí se realizaran. Ya ven la diferencia entonces entre la ley de Moisés y esta nueva ley. Y menciona varios aspectos. Si ustedes pueden ver ahí también, aparte del holocausto, sacrificio, libación, dice, hermanos, libación es el aceite. Libación. Dice que son las fiestas solemnes, las lunas nuevas, los días de reposo y todas las fiestas de la casa de Israel. Las fiestas solemnes y las fiestas de la casa de Israel son las mismas. Son las 7 fiestas que se conocen. Vamos a ver si ustedes se las saben. Pascua, panes sin levadura,
Pentecostés o fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de tabernáculos. Y me falta una, la fiesta de... Perdón, hermanos, me falta una, pero son 7 fiestas solemnes. Y estas fiestas anuales eran las fiestas principales que ellos tenían que hacer cada año. Además dice que también son las fiestas de luna nueva. Ellos no contaban los meses como nosotros los contamos. Nosotros contamos los meses un poco difícil, ¿no? 30 días, 31 días, 30, 31, 28, 29. Es más difícil. En cambio, los israelitas contaban los días por la luna. Y la luna tiene un ciclo de 28 días. Inicia con una luna nueva. Todas las lunas nuevas debían presentar un sacrificio. Ese es el sacrificio de las lunas nuevas de inicio de mes. Además, los días de reposo. ¿Qué son los días de reposo? Los días de reposo era cada sábado, que realmente empezaba el viernes en la noche y terminaba el sábado en la tarde. Y además, los días de reposo también consisten en que en las fiestas solemnes había un día de descanso, que generalmente era domingo. Y ese día también tenían que hacer día de reposo y presentar sus sacrificios. Eso es lo que tenía que hacer el príncipe, tomar de lo que ellos le daban y llevarlo en cada fiesta, cada luna nueva, cada día de reposo y en cada ocasión que tuviera una actividad tenía que llevarlo. Vamos a seguir, versículo 18 al 20. Así ha dicho Jehová el Señor, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Y así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Entonces, aquí lo que tenemos es la purificación del tabernáculo, perdón, del altar. Ustedes dirán, porque yo sé que ustedes tienen en mente todo esto que hemos visto del nuevo templo. Ya purificamos, ya en los capítulos anteriores ya se habló de la purificación del tabernáculo. ¿Se recuerdan que se hizo y tenía cuernos y todo, no? Pero este es la purificación anual del tabernáculo, del altar, perdón. Y se tenía que purificar no solo el santuario, sino también el altar donde se hacía el sacrificio y los postes del templo. Todo eso se santificaba. ¿Cuál era la razón por la que se debía santificar? Dice acá que era porque muchos pecaron por error y otros por engaño. Esto significa que era por equivocación o por ignorancia. Yo digo una mentira, pero realmente no quería decir una mentira, sino no sabía, ¿no? Entonces terminó siendo una mentira. Esa equivocación y esa ignorancia, pecar por ignorancia también es posible, era razón para enojar al Señor, para que el Señor nos contara como pecado, y entonces decía el sacerdote, bueno, hay que purificar de vez en cuando, cada año, el altar y el templo por si han pecado. ¿Se recuerdan de la actitud de Job? Presentaba un sacrificio por sus hijos por si acaso pecaron. Esa purificación se habla aquí. Se purificaba el altar donde se hacía el sacrificio y las puertas, los dinteles de la puerta y toda la puerta del santuario, o sea, del templo. Y se hacía en un mes, si pueden ver ahí al principio del versículo 18, el mes primero del día primero del mes. Y yo sé que también se refieren de todos los meses del calendario judío. Es el mes de Nisan. El mes de Nisan, el primer día del mes, que es más o menos marzo o abril. Y este mes era especial porque era el mes de la Pascua judía, por supuesto. Seguimos leyendo, versículo 21. El mes primero, a los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Entonces, al principio del mes tenían la purificación del santuario, el altar y el templo, y a los 14 días empezaba la Pascua. ¿Se recuerdan de la Pascua? La Pascua tenían que comerse un cordero, tenían que llevarlo para sacrificarlo, se lo comían en su casa, lo compartían, se lo comían de pie, por cierto, con hierbas amargas, y cantaban algunos salmos en la reunión. Era una evocación de aquella ocasión donde el Señor los saca de Egipto. ¿Por qué de pie? Porque se tenían que ir esa noche, no había tiempo para sentarse. ¿Por qué hierbas amargas? Porque les recordaba la amargura de estar en Egipto, cosa que se los olvidó estando en el desierto.
Y por eso tenían que comer de esa manera. ¿Qué tenían que hacer con la sangre del cordero? Ponerlas en los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no pasara sobre su casa y matara al primogénito de su casa. Esta fiesta es exactamente como de la ley. Y a continuación, después de la Pascua, que era un día, el día 14, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cómo era esta fiesta? Tenían que barrer la casa, tenían que sacar todo la casa, todo polvo de la casa. Porque si había un poco de levadura, cuando hicieran el pan, si le caía un poco de levadura, se iba a leudar la masa, es decir, se iba a hinchar. Por eso se llama panes sin levadura. Entonces tenían que limpiar la casa hasta el último rincón para hacer panes con levadura, sin levadura, y se los tenían que comer. ¿Cuál era el propósito de esto? Recordarles que la vida del creyente, la vida del pueblo de Dios es frágil y no tiene que contaminarse. No puede contaminarse. Un poco, por eso dicen los profesores, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es lo que tienen que hacer ellos también en este nuevo templo y en esta nueva adoración, versículo 22 al 24. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová. 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. Entonces, ese día, el día de la Pascua, mientras todos estaban comiendo y celebrando en su casa, el príncipe llevaba el sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo, ese mismo día de la Pascua. Y en los 7 días siguientes, que era la fiesta de los panes sin levadura, dice que ofrecía otras ofrendas, 7 becerros, 7 carneros en holocausto todos los días. Los 7 días, 7 becerros, 7 carneros. En holocausto, dijimos que el holocausto se le ponía en el fuego hasta que se consumiera. El holocausto, también 7 días serán para sacrificio por el perdón de los pecados. También dice que hay ofrenda vegetal. ¿Cuánto era de ofrenda vegetal? Dice que con cada becerro, un efa. Con cada carnero, un efa. Entonces, como eran 7 becerros y 7 carneros, eran 7 efas por los carneros y 7 efas por los becerros. Todos los días. Seguimos leyendo versículo 25. En el mes séptimo, a los 15 días del mes en la fiesta, hará como en estos 7 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Pasamos entonces a la ceremonia del mes primero del mes séptimo, perdón, del día primero del mes. El mes séptimo a los 15 días del mes, perdón. Esta fiesta era en el mes de Tishri, entre septiembre y octubre. Y el versículo no lo dice, pero todos sabemos que esa es la fiesta de tabernáculos, que según Levítico 23 y Números 29 es justamente de esta forma. Y lo que el Señor propone es exactamente que sea lo mismo que la fiesta con los panes sin levadura. Dice que en cuanto al holocausto, hará como en 7 días de la expiación. Entonces, los 7 días de la fiesta de tabernáculos, 7 becerros, 7 carneros. Un efa por cada becerro, 7 efas, y un efa por cada carnero, 7 efas. Todos los días durante 7 días, además de un hin de aceite por cada efa. Entonces, además, 7 hines de aceite, 14 hines de aceite, porque eran 14 efas. Seguimos leyendo. Capítulo siguiente, capítulo 46, versículo 1. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Ahora el Señor habla de cómo debe ser la administración del templo durante las fiestas. Los 6 días de trabajo, el templo se encuentra cerrado para todos los hombres, excepto para los sacerdotes que trabajan continuamente en el sacrificio. Pero cuando era día de reposo, algo así como el domingo, llegaba el pueblo, llegaba el príncipe y se abría también el templo para poder entregar la ofrenda. Y también se hacía no solo cada 7 días, sino se hacía también cada luna nueva, que dijimos que es cada inicio de mes. Seguimos leyendo, versículo 2.
Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Yo no sé si ustedes recuerdan, espero que lo recuerden, el Señor estableció que el príncipe era el único que podía entrar por la puerta oriental. Y hemos dicho que la puerta oriental era la puerta principal de entrada. Si uno, y quiero que se imagine, el gran portal, era gigante, y una gran puerta. Y si estaban todas las puertas abiertas, uno podía ver la puerta exterior, la puerta interior, el altar y el templo, desde la puerta de oriente, en gradas. ¿Se recuerdan? Cada grada se aumentaba, puro monte, un monte alto. Y el príncipe era el único que podía entrar por la primera puerta, que era la puerta exterior. Y dice que entra en cada día de reposo y se queda en la entrada del siguiente, la puerta exterior y la puerta interior, se queda allí, en la puerta interior. Detrás de la puerta interior está el altar. Y ahí van a estar los sacerdotes haciendo el sacrificio. Y el príncipe no va a llegar, sino que va a adorar, dice, adorará mientras se hacen los sacrificios. Y después de adorar, se va a regresar y se va a ir. Y se va a cerrar la puerta al final del día. Versículo 3. Asimismo adorará el pueblo delante de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Esta era la forma entonces. En los días de reposo, cada 7 días, y en las lunas nuevas, cada inicio de mes, entraba el príncipe. Ustedes imagínense llegar, ¿no? Llegaba el pueblo y entraba el príncipe por la puerta exterior y llegaba a la puerta interior. Y detrás de la puerta interior estaba el altar y estaban adorando. Pero el príncipe no llegaba al altar, se quedaba ahí. Y el pueblo se ponía detrás de él, en el patio exterior. Y adoraban junto con el príncipe. Y después se retiraban. Cada día de reposo y cada luna nueva. Vamos con el siguiente versículo. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha, y por ofrenda un efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con el efa. A continuación vamos a ver la ofrenda que tenía que hacer el príncipe por sí mismo. El príncipe por sí mismo dice acá que tiene que hacer holocausto al Señor en el día de reposo. ¿Qué tiene que entregar el príncipe? 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y además un efa por cada carnero, y con cada cornero una ofrenda conforme a sus posibilidades y un hin de aceite. Versículo 6. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto. Cada mes, cada luna nueva, tenía que llevar un becerro y además 6 corderos y un carnero, que es una cabra, no un carnero. Y todos sin defecto. Versículo 7. Y hará ofrenda de un efa con el becerro y un efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades y un hin de aceite por cada efa. Entonces, con cada becerro, que era solo un becerro, tenía que llevar un efa. Y un efa con cada carnero. ¿Cuántos carneros tenía que entregar también? Un carnero, un becerro y 6 corderos. Y entonces dice acá que también debe entregar un hin de aceite por cada efa. Versículo 8. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Recordemos entonces cómo entra cada día de reposo y cada luna nueva. Entra por la puerta del oriente, la exterior, y se queda allí, y tiene que salir por la misma puerta. No hay otra posibilidad. Ya vimos en el capítulo 45 que el Señor dice que Él ha designado que solo la puerta de oriente será para el príncipe. Ningún hombre puede entrar por la puerta de oriente. Pero vean lo que dice, cómo entra el pueblo, versículos 9 y 10.
Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur. Y el que entrare por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino saldrá por la puerta de enfrente. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. ¿Cómo era la ceremonia entonces, hermanos, en día de reposo y en las lunas nuevas? Estaba la puerta de oriente y estaba la puerta del norte y la puerta del sur. Primero entraba el pueblo por la puerta del norte y por la puerta del sur y llenaba el atrio exterior. No pueden entrar al atrio interior donde está el tabernáculo, donde está el altar. Se tienen que quedar en el patio exterior. Y entonces se abre la puerta de oriente y pasa el príncipe hasta llegar a la puerta interna y ahí se queda esperando. Se queda el pueblo, termina la adoración y se cruzan, porque los que entraron por el norte tienen que salir por el sur y los del sur por el norte. Y cuando se terminan de vaciar el altar, sale el príncipe y se cierra la puerta. Ese es el ritual en cada ocasión. Imaginen también entrar el príncipe con sus animales, ¿no? Sus seis corderos, su becerro y su carnero. Más los animales que le había dado el pueblo para que llevara el sacrificio. Era todo un día de adoración para ellos seguramente. Seguimos leyendo versículo 11. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro y un efa con cada carnero y con los corderos conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con cada efa. Ahora establece las ofrendas que se tienen que entregar en las fiestas santas. Pascua, tabernáculos, semanas, pan sin levaduras, primicias, trompetas y día de la expiación, 7 fiestas. Y lo que tienen que entregar en las 7 fiestas son estos, ¿verdad? Un efa con cada becerro que se entregue, así un efa con cada carnero también que se entregue. Versículo 12. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrendas de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrará la puerta después que saliere. Recordemos que la ley también permitía entregar ofrendas de paz al Señor y ofrendas de expiación, holocaustos, cuando ellos quisieren. Entonces establecen las fiestas solemnes, los días de reposo, las lunas nuevas, que era obligatorio para el príncipe y para todo el pueblo, pero ocasionalmente el príncipe podía decir, hoy quiero entregar una ofrenda de paz al Señor, y estaban obligados a abrirles la puerta de oriente y entrar igual, y después salir y cerrar. Eso es lo que dice este texto. Versículo 13 al 15. Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás, y con él harás todas las mañanas ofrenda de la 6ª parte de un efa y la 3ª parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina. Ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Estas son las disposiciones para los sacerdotes. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Todos los días en la mañana, lo que dice acá. Todos los días en la mañana, la 6ª parte de un efa, la 3ª parte de un hin de aceite. Lo mezclaban con la flor de harina, el grano de la harina, y era la ofrenda mecida. ¿Han escuchado el término de la ofrenda mecida? ¿Qué es mecer? Mecer es hacer esto, ¿no? Entonces lo que hacía era revolverlo y lo entregaba al Señor. Y todos los días tienen que hacer esto los sacerdotes, con el cordero y con la ofrenda y con el aceite, holocausto continuo. Versículo 16 al 18. Así ha dicho Jehová el Señor: si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia, mas si de su heredad diere parte alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo. Y volverá el príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Y espero que estén leyendo y estén poniendo atención, hermanos,
que no asuman lo que está diciendo. Pero dice tres cosas muy claras y parece desviarse del tema. No sé si les parece curioso, pero se desvía del tema porque está hablando de la adoración y de repente está hablando de la tierra. Y dice que de la tierra, lo que él tiene como herencia, ¿se recuerdan que le había dado algo como herencia de todo lo que todos los demás tenían? Bueno, eso era de él y de sus hijos. Si él quería dársela a un siervo, ese siervo la podía tener 49 años y la tenía que devolver en el año 50. Esa es la ley del jubileo. Cualquiera que vendiere o regalare o le tomaran su tierra, 49 años y la debían de regresar en el año 50. Entonces, si el príncipe se la daba a un siervo, debía ser 49 años y en el año 50 debía regresar a él o a sus hijos. Y el príncipe tampoco puede tomar nada más del pueblo, solamente lo que cada quien tiene. Y uno se pregunta, ¿por qué está hablando de la tierra si ha venido a hablar de los sacrificios? Y de hecho, en el siguiente versículo seguirá hablando de los sacrificios. Y es que todos tenían que tener tierra. ¿Por qué? Todos tenían que tener un lugar donde criar animales y sus vegetales. ¿Para qué? Para la ofrenda. Seguimos leyendo versículos 19 y 20. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta, a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había allí un lugar en el fondo del lado de occidente, y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así el pueblo. Ezequiel dice que me trajo por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras. Si ustedes pueden ojear, corren sus hojas y van al capítulo 44, versículo 4, Ezequiel estaba en la puerta del norte, viendo todo lo que estaba pasando, viendo cómo llegó la gloria de Dios en la puerta del norte. Y dice que me trajo a un lado del templo. ¿Dónde? Al atrio interior, a los costados del templo donde estaban los cuartos. Eso lo vimos cuando vimos el templo. Estaba el templo y a la par estaban los cuartos. Ezequiel se fue a uno de esos cuartos, al que estaba al fondo. Y ahí en el cuarto del fondo, el que estaba pegado a la pared, ahí había un lugar donde tenían las ofrendas y dice acá que estas ofrendas las cocían. Y es que muchas ofrendas se cocían primero porque se las tenían que comer después. Después de sacrificar una parte se comían el resto. ¿Se recuerdan la prédica de Samuel? Samuel se comían una parte y tenían que entregar otra parte y los hijos de Elí se comían todo. Ese era el pecado de los hijos de Elí. Entonces ahí se cocían en ese cuarto del fondo, pero que no las tenían que sacar porque si no iban a santificar al todo el pueblo y la presencia de Dios tenía que quedarse, pero la ofrenda del Señor tenía que quedarse allí. Versículo 13. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Y había un tipo de ofrenda que se tenía que quedar ahí porque solo los sacerdotes se la podían comer. Entonces les dice, no la saquen, que los sacerdotes se coman allí la ofrenda, porque el lugar que está allí es santo. Por eso no tenían que sacarlo. Y ahí tenía que comer todo eso. Versículo 21 al 24. Y luego me sacó al atrio exterior. Dijimos que las cámaras están en el atrio interior. Nos sacó al atrio exterior, donde se pone todo el pueblo. Y me llevó a los 4 rincones del atrio. Entonces el complejo del templo es un gran cuadrado. Y el Señor de alguna forma lo lleva a cada esquina. Y mira cada esquina. Y sigue diciendo, y luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 rincones del atrio. Y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio habían patios cercados, de 40 codos de longitud y 30 de ancho. Una misma medida tenían los 4. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4, y abajo fogones alrededor de las paredes.
Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Les explico. Afuera, en el atrio exterior, pegado al muro, en cada esquina había un espacio. Dice que un espacio que tenía una especie de cerca como un muro. Y este espacio era de 18 por 13 metros. Es bastante. El terreno tiene 18, creo que tiene un lado. Y más o menos así era el patio donde estaban, en la orilla estaban todas las parrillas, los fogones, imaginen las parrillas. Y estaban los levitas y los sacerdotes que habían menospreciado al Señor, que leímos, ¿verdad? Que él los había despreciado y se había quedado solo con los de Sadoc. Y estaban ellos con sus tenedores, me imagino, quemando la carne, porque había, cociendo la carne, cocinando la carne, y la cortaban y lo que hacían era dársela al pueblo, porque había una ofrenda, ¿se recuerdan? Había una ofrenda que todos se tenían que comer. Entonces, imaginen los días de reposo, los días de fiesta y los días de luna nueva. Vamos al templo. Esperemos al príncipe que entre en medio de nosotros con las ofrendas, que presente nuestra ofrenda y presente la suya delante del Señor. Y mientras estamos en eso, los levitas cociendo la carne y sirviéndonos la comida y todos compartiendo y todos hablando mientras estamos comiendo y viendo el sacrificio. Esos eran los días de reposo para los israelitas. Eso era la adoración. Y los sacerdotes quemando los holocaustos y poniendo la carne y comiendo ellos también dentro en sus cuartos, en sus cámaras. ¿Qué les parece la adoración del nuevo templo? Aburrido. La lectura, solo la lectura. Tedioso. Créanme que estas preguntas no se las hago porque haya visto que algunos estén cabeceando o distraídos. Muchas veces el predicador se siente ofendido porque no le ponen atención, pero aunque puedo decir que es algo que a mí sí me duele, hago esta confrontación con ustedes porque ese es el sentido del texto. Al leer todas estas medidas, listas de animales, cuotas, rituales, porciones, es fácil que nuestro corazón caiga en el mismo error que cometió Israel. Pensar que esto es tedioso y que son detalles técnicos, que no tienen ninguna relevancia espiritual, especialmente ahora que estamos en el nuevo pacto. Hermanos, ¿qué provecho tiene esto para nuestra vida? Memorizarse las medidas, porque tenían que memorizárselas. Hoy es día de reposo. 2, 3, 4, ¿cuántos? Imaginen todos los días de reposo, pensar cuántas vacas tienen, cuántos corderos tienen, cuánto aceite hay, cuánto grano hay para que llevar una porción y vamos al templo. Cada luna nueva, 7 veces al año en las fiestas mayores, 7 días en los panes sin levadura, todos los días. Vamos al templo. Recibiendo sol porque ahí no había techo. Esta actitud de desinterés fue la que llevó al antiguo pueblo a descuidar su adoración, a ofrecer sus sacrificios como si fuera cualquier cosa. Y finalmente, después de tener una actitud tan apática, se apartaron del Señor. Y por eso el Señor dice, el templo antiguo caducó. No sirve. Fue incapaz por su hermosura, con todo lo hermoso que era el templo de Salomón, era incapaz de cambiar los corazones de quienes llegaban ahí. Y no todos llegaban, ¿no? Esas eran las grandes exhortaciones y regaños. Descuidan los días de reposo. Esta actitud de apatía fue la que llevó al antiguo pueblo a descuidar el culto y finalmente a ser desechados por el Señor. Y es que cuando el alma deja de ver la grandeza de Dios detrás de las ordenanzas, el corazón se aleja de Él. Y lo que antes era una adoración verdadera se vuelve una rutina. Dios dejó este registro para que entendamos que su servicio es santo y que la excelencia y el cuidado de obedecerle no son opcionales tampoco. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 159. Amo tus mandamientos. Versículo 167.
He amado tus mandamientos en gran manera. Hermanos, el salmista no tiene Juan, no tiene Lucas, no tiene Colosenses. Esos textos son fáciles, ¿no?, de digerir. ¿Cuál era la ley de Dios para el salmista? Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y esos dice el salmista, eso he amado y los he guardado y los he puesto delante de mí. Y no lo dice una vez, lo dice varias veces. Esa ley, esos procedimientos, el salmista los amaba y los guardaba y los ponía en su corazón. Y le pedía al Señor que lo vivificara, le diera un nuevo corazón con ellos. Así que si hoy te descubres pensando que estas cosas son aburridas o irrelevantes, ten cuidado. Ese es el mismo veneno que mató a Israel en el desierto, que lo mató aún en la tierra prometida. El desinterés por lo que Dios manda no es una simple distracción, es el primer paso para dejar de honrarle. Cuando menospreciamos sus detalles, pronto menospreciaremos su presencia. Por eso el Señor establece aquí la figura de alguien importante, el príncipe, que gobierna al pueblo y que además de gobernarlo, lo representa ante Dios. Había que entregarle las ofrendas al príncipe y el príncipe las llevaba al templo. Y estaba el pueblo reunido y el príncipe entraba con las ofrendas y las entregaba. Y el pueblo se iba y entonces el príncipe se regresaba. Un líder así debía recordarles que el culto no era una carga, sino un privilegio del más alto que había en la nación. Su responsabilidad, la responsabilidad del príncipe, era encender el celo del pueblo por la santidad y guiarlo en obediencia. Si el líder se dormía, el pueblo también. Pero si el corazón del príncipe ardía por honrar al Señor, la nación entera podía permanecer firme en su devoción. Por eso el pueblo debía entregarle una porción constante de su sustento, para que él entrara al templo para presentar la ofrenda. Y el mismo príncipe ofrecía su propia ofrenda como erario para las fiestas que había que participar todo el pueblo. Todo tipo de ofrenda, ofrenda de paz, ofrenda de expiación, holocaustos, sacrificios de comunión. El príncipe entregaba la parte principal de la Pascua, de los panes y levadura, de los tabernáculos. Y el príncipe debía garantizar a cada uno que cada quien tuviera su tierra, para que cada quien tuviera algo que ofrendar. Salomón levantó el primer templo, pero Salomón murió. La corrupción no tardó en llegar al pueblo y a sus príncipes, y Dios vio necesario destruir el templo. Décadas después de este texto de Ezequiel, se levanta un segundo templo, el templo de Zorobabel. Pero el pueblo volvió a caer en la corrupción, y sus líderes también. Y el Señor en el año 70, después de Cristo, destruye el segundo templo. Pero Dios destruyó el templo de su Hijo Jesucristo para que por su santidad fuera levantado en la resurrección y ser ministro y rey del nuevo pacto. Este nuevo ministro se ha levantado entre nosotros y nos ha constituido a cada uno ser parte de este gran templo del cielo, como una piedra viva del nuevo y último templo. Nos ha edificado como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, como dice 1 Pedro 2:5. Ezequiel describe de una manera increíble la totalidad de la obra que Dios hace en medio de nosotros. Ezequiel 46, 45 y 46, especialmente en 46, 9 y 10, dice que el príncipe entrará en medio de ellos, en medio de las fiestas de adoración. Debemos pensar correctamente que el pueblo veía cómo el príncipe era el único digno de pasar la puerta oriental y llegar al punto del altar. Era el único digno de entregar los sacrificios de paz, de expiación, de Pascua, de tabernáculo. Yo deseo, hermanos, que su fe sea lo suficientemente grande para ver esa misma obra del príncipe aquí en medio de nosotros.
no pensar en el templo antiguo ni en el templo del cielo, sino los que estamos aquí hoy. Deseo que su fe sea lo suficientemente grande para ver esa misma obra del príncipe en medio de nosotros. Jesús mismo se constituyó una ofrenda. Él mismo fue una ofrenda perfecta, con su vida perfecta, para ser el digno representante en el templo del cielo, para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. Cristo es nuestro sacrificio de paz, porque por su sangre tenemos paz para con Dios. Cristo es nuestro sacrificio de expiación, porque en él el acta de nuestros pecados ha sido clavada en la cruz. Cristo es nuestra ofrenda constante, porque en él encontramos acceso inmediato al Padre. Él es nuestro Cordero Pascual, inmolado para librarnos de la muerte, nuestra pureza sin levadura, para que vivamos en verdad, las primicias de la resurrección, garantizando nuestra vida eterna, quien envió al Espíritu Santo en Pentecostés para iniciar la gran cosecha espiritual, la trompeta final de que un día seremos llamados a su presencia. Él es nuestra expiación perfecta, el que entró al lugar santísimo con su propia sangre. Él es nuestro tabernáculo eterno, porque en él está su presencia con nosotros. Espero que hayan entendido las fiestas. Nuestro reposo y vida nueva la encontramos en él. Nuestro gozo en las asambleas lo experimentamos en él. Él es nuestro jubileo y nuestra herencia eterna en el cielo. Él es nuestro holocausto, ya que su vida fue destruida completamente en lugar nuestro. Él es nuestro sacrificio de comunión, en el cual disfrutamos de la comunión que ha dado a su pueblo en el vínculo del Espíritu. Y así cada rito y cada fiesta y cada medida descrita por Ezequiel apunta a él y nos llama a acercarnos ante el príncipe y por el príncipe. Sin embargo, hermanos, el peligro sigue siendo el mismo que en los tiempos de Salomón y Zorobabel. El pueblo y sus líderes dejaron de mirar al Señor y su adoración se volvió vacía. El corazón se enfrió, la fe se convirtió en costumbre y el culto en una rutina. Así como ellos descuidaron la santidad y el servicio a Dios, nosotros también podemos estar presentes aquí, pero ausentes en nuestra mente. El tedio, la distracción y el desinterés son señales que hemos olvidado la grandeza del príncipe que está en medio de nosotros. Pero por su obra y sus sacrificios, por sus fiestas y su presencia en medio de nosotros, hoy nos llama para volver al corazón del Señor. No hay excusa para seguir en un culto insípido, cuando el Cristo mismo es nuestro príncipe, que hoy nos garantiza que su presencia está aquí, la presencia de Dios. Cree en su sacrificio como suficiente para reconciliarte con Dios, para saber que Él sigue vivo, ministrando como nuestro representante y mediador en el templo celestial. Si creemos esto, entonces adoraremos en verdad. Participaremos en la comunión de la iglesia. Honraremos al Señor no solo en el templo, sino en una vida diaria, como piedras vivas. Que no nos baste con estar presentes aquí, marcando la asistencia, sino que presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Hermanos, el príncipe está en medio de nosotros. No dejemos que la rutina o la apatía opaquen su presencia. Miremos con los ojos de la fe a Jesús, que entró por la puerta eterna del cielo, llevando su propia sangre para nuestra salvación. Y vivamos de tal manera que cuando Él regrese por la puerta de oriente, sea para encontrarnos dignos de entrar con Él en la misma puerta. Amén. Señor, en esta hora, te damos gracias porque en tu gracia nos has mostrado que toda adoración que ordenaste en el pasado, cada sacrificio, cada medida exacta, cada fiesta y cada detalle nos apuntaba a Cristo y a su obra perfecta. Perdónanos por las veces en que
como tu pueblo antiguo, hemos visto la adoración como una rutina o como una carga, en lugar de un privilegio. Señor Jesús, eres el sacrificio completo y suficiente. En ti se cumplen todas las ofrendas y holocaustos. Ayúdanos a acercarnos a ti con un gozo renovado, con corazones que no solo cumplen un deber, sino que se deleitan en tu presencia y aman tu ley entera. Que cada vez que nos reunimos para adorarte, lo hagamos con gratitud por tu cruz y con la expectativa de encontrarnos contigo. Al Espíritu Santo, guarda nuestro corazón de la frialdad. Despierta en nosotros una pasión verdadera por exaltar al Señor Jesucristo y enséñanos a vivir cada día como un acto de adoración, no solo en este lugar, sino en nuestro trabajo, en nuestra familia, donde tú nos has puesto, Señor. Que nuestra vida entera sea un testimonio del Rey que nos gobierna y que nos ha dado una nueva forma de adorarte por su sangre. Lo pedimos en el nombre de aquel que es digno de toda gloria, nuestro príncipe Jesucristo.